¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy nos encontramos una vez más con la doctora Elizabeth Urbiola Solís. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Una vez más vamos a retomar el tema respecto a lo que es la dinámica de género dentro de las instituciones. ¿Cómo ha visto la dinámica de género de las instituciones de lo que ha sido ahora sí que la última vez que nos encontramos aquí a lo que es hoy día? Bueno, pues como ustedes saben, nuestra universidad pertenece a un conjunto de universidades que están buscando lograr la igualdad de género. En ese sentido, pues hemos seguido trabajando todos, profesores, docentes, alumnos, para lograr la igualdad de género y la equidad. ¿Y hasta ahorita diría que ha ido bien? Sí, yo creo que tenemos una buena perspectiva, o sea, las unidades de atención en razón de violencia de género están abiertas en cada una de las facultades para poder recibir las quejas, dar atención a los estudiantes y, bueno, dar un seguimiento a estas. Asimismo, hay programas de atención y educación y se está buscando que los profesores tengan los cursos para transversalizar los temas de género, materias en todas las carreras. En estos últimos meses, por así decirlo, retomando lo que se veía previamente a que pues ya se ve en la actualidad que existe más de lo que es la dinámica de géneros, que va más allá del binarismo, en el cual tenemos solo el rol de hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Cómo se han ido integrando estas dinámicas que rompen con este esquema binario? Bueno, cuando hablamos de género tenemos que tener en cuenta que es como esta idea más, como acabas de mencionar, global en el sentido, es decir, que es una idea que involucra varios grupos que están dentro del colectivo LGBTIQ+. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos tomando los cursos de género, la idea es que los profesores y estudiantes tengan la disposición, primero, pues de conocer, comprender, entender, apoyar, ayudar, coadyuvar para que todos los miembros del colectivo tengan igualdad de género. Y en el caso de la universidad, vemos que existe lo que es la unidad de violencia de género. Ajá. En este caso, ¿cuánto tiempo lleva este comité vigente y cuáles son ahora sí que sus propósitos y cómo ha integrado también lo que es, o más bien resuelto estos conflictos de género? Pues tenemos aproximadamente 4 años trabajando. La UABIG ha hecho un gran esfuerzo para tener dentro de cada facultad instancias de atención, aunque también pues está Género UAC, o sea que concentra, está la unidad de atención en derechos humanos universitarios también, y en conjunto lo que hemos estado buscando es que se reduzcan los casos de acoso sexual, de hostigamiento sexual, y que haya, de acuerdo con los parámetros del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género de las instituciones de educación superior, que haya avances. Estos avances tienen que ser pues en educación, en estudios de género, en nombramientos de mujeres en puestos importantes de toma de decisiones, pero también de miembros del colectivo en puestos importantes. Asimismo, también la corresponsabilidad de lo que son los cuidados familiares, por ejemplo, con los apoyos que se dan de guarderías o estancias para las mujeres, los apoyos para los varones que son padres, etcétera. Bueno, en general, un conjunto de medidas que lo que buscan pues son acciones afirmativas para lograr la igualdad de género. Y bueno, en estos últimos meses ha trabajado ahora sí que ya propiamente indagando en cómo es esta dinámica ya dentro de lo que es la universidad. Okay. Y bueno, ¿qué es lo que ha observado?
¿Cómo se lleva a cabo esta dinámica? ¿Qué podemos observar, por ejemplo, en cuanto a la jerarquía que existe en lo que digamos es el organigrama de la institución? Ok, bueno, en primer lugar, de la investigación que estamos realizando, lo que hemos encontrado es que, y bueno, en búsqueda de esta igualdad sustantiva, de estas acciones afirmativas, la universidad ha creado estas unidades de atención de género y ha desarrollado protocolos de actuación e intervención en materia de violencia de género, pero todavía se siguen detectando casos, como ya lo mencioné, de acoso sexual y de hostigamiento sexual, y se considera, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, que todavía estamos realizando varios modelos, corriendo varias variables, pero lo que hemos encontrado es que para los estudiantes todavía hay muchos casos en contra de las mujeres, o sea, más inclusive que de algunos otros miembros del colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, pues estos resultados son preliminares, todavía tenemos que correr otros modelos, pero podríamos decir que para los estudiantes las unidades de atención son útiles. También el hecho de contar pues con un abogado general, de tener información que les ayude a entender que fuera de la universidad existen también instancias de atención y que hay leyes a nivel pues nacional, a nivel pues estatal, local, que apoyan la igualdad de género. Y vemos, en efecto, como dice, ¿no?, que existe una mayor violencia a lo que es el género femenino en este caso. Sí. Diría que algunos de los resultados o de las observaciones fueron una sorpresa, por así decirlo, o había algo que ella esperaba. Sí, fueron una sorpresa, porque nosotros pensábamos en inicio que tendríamos seguramente más casos para personas dentro de lo que son los grupos vulnerables del colectivo, pero no fue así. Hasta el momento encontramos que se siguen presentando casos, ya sea en forma horizontal de violencia, de asimetría entre pares, y también donde hay, como en el caso del hostigamiento, relación de poder. Y que encontramos también que muchas de esas mujeres no solamente eran estudiantes, sino que ellas conocían de otros casos, por ejemplo, de mujeres que están como trabajadoras dentro de la organización. Entonces, para nosotros eso sí fue pues algo pues no esperado. Pero, como ya mencioné, nosotros hemos seguido haciendo los estudios y todavía pues estamos en estos resultados preliminares. Sí, y sobre todo algo no solo inesperado, ¿no? Algo no grato. O sea, observamos aquí que como tal existen muchas personas no solo vulnerables, ya transgredidas. Y pues es algo que nos inquieta y muchas veces nos preguntamos realmente cómo podemos, ahora sí que cuál sería el proceso para procesar estos casos. Ok, bueno, las unidades de atención en materia de violencia de género en cada facultad y a nivel de la rectoría, en la género UAC, o sea, ellos tienen un protocolo de atención donde se recibe la queja, o sea, se hace una investigación y se aplica una sanción. En la investigación que nosotros estamos realizando, muchos de los estudiantes y de las personas administrativos y profesores que entrevistamos están de acuerdo que la universidad tenga como alternativas la baja para los estudiantes y el despido para aquella persona que incurra en una situación grave, ya sea de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Eso fue lo que encontramos, es decir, que eso nos dice que los estudiantes conocen sus derechos y que saben a dónde acudir, y que la universidad está cumpliendo con esta demanda de las personas que están dentro de la organización. Y bueno, también vemos que recientemente hubo una transición de lo que es, pues, ahora sí que la administración de la misma universidad. ¿Esto de qué forma impacta
o repercute en lo que es estos procesos de lo que es la unidad de violencia de género? Bueno, como cualquier organización, se busca institucionalizar ciertos procesos y ciertas instancias que deben de estar fijas. Como mencionamos, hay dentro de lo que es la Constitución de nuestro país, hay en nuestro artículo número 1, ¿verdad? Habla sobre evitar la violencia en razón de género, orientación sexual, etcétera. Y también hay un artículo que habla sobre la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene la obligación como institución pública de educación superior de acatar las reglas de la Constitución de la Federación y la Constitución del Estado de Querétaro, y asimismo pues generar estas acciones afirmativas para asegurar la igualdad sustantiva de cada uno de los miembros de la organización y de los estudiantes. Y una vez que se tiene este marco jurídico, ese marco jurídico va a amparar al grupo que pueda ser vulnerado, independientemente de la administración en turno. Es decir, no importa que cambie la rectora o el rector, quien esté en una dirección o en una facultad, se tienen que acatar las reglas, porque estas, como habíamos mencionado en otra oportunidad, pues vienen a ser vinculantes a los documentos que se han firmado y que constituyen una norma jurídica en nuestro país, en nuestro territorio. Y en ese sentido, la Universidad Autónoma de Querétaro pues está haciendo los esfuerzos para llevar estas acciones digamos como a un espacio en todos los campi para todas las carreras. O sea, se están haciendo, como mencioné, esfuerzos para la transversalización de los temas de género en los cursos y talleres en todas las carreras, porque se considera que a partir de la educación se puede hacer la prevención. Pero en ese sentido, estas UAVIG pues no van a desaparecer por la situación que hemos observado, que hay elementos culturales que no puede controlar la universidad y que precisamente por fuera pueden entrar y refuerzan estas actitudes que a veces consideramos nosotros pues de asimetría en las relaciones de poder, actitudes machistas, que como comentábamos en una ocasión, inclusive pueden ser reproducidas por mujeres, ¿ya? Pero que involucran violencia. Y bueno, dado que podemos decir que el conocimiento es una de las principales herramientas para empezar a hacer cambios o acciones en contra de pues, lo que es la violencia en sí mismo, ¿cómo podríamos implementar en lo que es la educación en general, alumnos, docentes e incluso los administrativos de la misma institución? ¿Cómo podemos implementar lo que son estas medidas o estas acciones para tal vez no erradicar del todo, dado que pues nuestra visión no da para todo, pero sí lo que podemos observar en el día a día? Bueno, a través de la Dirección de Desarrollo Académico de nuestra universidad, pues fomentar que dentro de las facultades los profesores tomen todos los cursos relacionados con lo que son atención de género, transversalización, cómo incluir en la currícula el género, porque puede parecer pues difícil al principio, pero no es así. O sea, nosotros podemos incluirlo dentro de nuestras clases, tratar no solamente a nivel de lo que es la tutoría, por ejemplo, individual o grupal, sino en cualquier materia de cualquier clase, pues cuando se tomen, por decir, algún ejemplo o alguna lectura o alguna temática, pues incluir los temas de género, que puede ser que inclusive pues sea algo como muy particular, ya sea alguien dentro del colectivo o dentro de lo que son pues los estudios de mujeres, que es de lo que más normalmente escuchamos dentro de lo que son las clases por la cuestión del sistema binario.
Y, por ejemplo, en el caso de talleres o este tipo de dinámicas en las cuales se dan ciertos puntos importantes respecto a lo que es la violencia de género y la dinámica de género en las instituciones, ¿estos surgen como iniciativa de los mismos organismos o comités, como por ejemplo es el WABIG, o es algo que puede surgir, por ejemplo, de la iniciativa de cualquier persona? ¿O qué se necesita para impartir estos talleres? Bueno, ahí hay varias cosas que podríamos decir. En primer lugar, bueno, la universidad pues está comprometida con la igualdad de género y la equidad y está haciendo acciones sustantivas para lograrlo. Es decir, bueno, al pertenecer a este Observatorio Nacional de Igualdad de Género, o sea, se comprometen a nivel nacional de seguir ciertos lineamientos dentro de la universidad que puedan apoyar esas acciones afirmativas. Es decir, que podríamos decir haya igualdad entre hombres y mujeres. Pero para lograr eso, quizás en un principio haya que tener esta discriminación positiva en favor de ciertos grupos que requieren mayor apoyo. Por decir, si tú tienes pues a un nivel de toma de decisiones solamente varones, pues de pronto pues sería pues más justo, equitativo, que también tuvieras nombramientos de mujeres si cumplen esos requisitos que tú requieres en términos de lo que es el perfil de puesto. En ese sentido, pues la universidad está trabajando con este observatorio, pero como bien lo indicas, puede ser que alguien tenga como una iniciativa para lograr educar en género a estudiantes. Bueno, pues se pueden hacer a través de las investigaciones, que también es una parte de los criterios, de los 7 criterios que se toman dentro de este Observatorio Nacional, en que se coadyuve o se generen los espacios para no solamente conocer la condición de las personas del colectivo, sino también pues proporcionar alternativas. Y nosotros tenemos como profesores, por ejemplo, el servicio social, tenemos, por ejemplo, las investigaciones que podemos hacer, y ahí tenemos la posibilidad de incluir estudiantes como parte de la investigación dentro de estos temas de género. Por otro lado, pues a nivel de los administrativos y los estudiantes, ellos pueden solicitar un curso específico, ya sea a través de su facultad o a través de la Dirección de Desarrollo Académico, que hay que llenar ciertos requisitos, sí, pero estos cursos nos van a permitir pues alcanzar a una mayor cantidad de personas en todas las facultades y podemos lograr replicarlos. O sea que estarían abiertas esas dos vías. Por un lado, una vía desde la universidad como una organización que tiene un objetivo, que quiere institucionalizar estas unidades de atención y estos protocolos hacia la población que está dentro de la organización, pero también dentro de la organización los profesores, los administrativos, las personas relacionadas con la universidad que pueden promover. Y esto puede variar dependiendo cada facultad. Por ejemplo, podemos hacer una muestra de cómo las mujeres han aportado a la ciencia, pues que ya se han hecho, ¿verdad? O por ejemplo, pues pasar en alguna gaceta o algún periódico interno de alguna facultad, pues los personajes tanto de varones como mujeres que han contribuido a fortalecer la facultad, o hacer una muestra de arte, etcétera. Cada una de las facultades ha encontrado diversas formas como de colaborar y de visibilizar a mujeres y a miembros del colectivo. Y sobre todo que al momento de que alguien aporte o de que sea reconocido, que como tal, bajo ninguna circunstancia, ahora sí que el género no sea el motivo del mérito, sino más bien de la misma acción y pues ahora sí que de la misma aportación. Y previamente ha mencionado esta parte de la discriminación positiva. ¿Cómo se lleva a cabo este elemento? Bueno, lo que nosotros buscamos a través de eso es
empoderar a ciertos grupos, fortalecer acciones encaminadas a vincular a aquellas personas que de alguna manera han sido excluidas por alguna razón a compartir pues el desarrollo. Esto se hace pues a nivel de política pública también, y en el caso de las universidades podemos entender que hay ciertas prácticas que se han echado a andar para apoyar a los grupos vulnerables, mujeres madres solteras, mujeres con niños pequeños, varones que son padres también de niños pequeños, con la idea, la intención de mejorar las condiciones. O sea, nosotros sabemos que si eso no se mejora a largo plazo, se conoce que en América Latina y el Caribe, pues van a haber, si no cambian las políticas públicas, no al 2030, en un poquito más de tiempo, dado que ya casi va a ser el 2030, un mayor número de mujeres y niñas en pobreza. Y tenemos que entender que hay procesos de cambio a nivel de la región, por ejemplo, procesos migratorios, procesos donde hay muchos padres que son únicos con la responsabilidad sobre los hijos, o sea, hay familias monoparentales. Y esto hace que ellos estén o ellas en mayor vulnerabilidad. También hay muchos menores sin atención. Luego, entonces, se hace necesario que las políticas públicas y dentro de la universidad sean encaminadas a ciertos grupos que requieren en ese momento mayor atención. Luego, una vez que se tenga esa atención, se puede quitar ese apoyo, ¿verdad? Pero mientras no se consiga empoderar o sacar o dar otra oportunidad a esas personas, se tiene que tener esa política. Y sobre todo es algo complicado, ¿no? No solo dar el apoyo, sino también el seguimiento de cómo van estas comunidades, si siguen siendo vulnerables, si podría uno considerar que pues ya están en una, por así decirlo, condición estable. Y sobre todo esta parte de empoderar, ¿no? Que suena como algo que, si bien ayuda a estas comunidades, también es algo que se debe moderar como tal, ¿no? Ahora sí que no irnos al otro extremo de invertir las situaciones. Claro. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas de ellas quieren ser emprendedoras, muchas de ellas son madres de familia, muchas enfrentan una doble o triple jornada, es decir, están en condiciones laborales precarias, pero además tienen que trabajar en casa y atienden a su marido. Muchas de ellas se han visto obligadas a migrar y a cambiar su lugar de residencia. Por lo tanto, la política pública tiene que apoyar primordialmente a esos grupos. También hemos visto que a nivel nacional las personas con diferente origen étnico y también afrodescendientes han tenido que enfrentar situaciones de mayor exclusión. Cuando nosotros en la universidad recibimos grupos que ya están excluidos socialmente, tenemos la obligación de apoyar con políticas al interior de la universidad para empoderar a estas personas. Y al final de cuentas, si queremos que nuestra comunidad avance, pues ahora sí, como dicen, ¿no? Nuestra debilidad, pues ahora sí que son los miembros, no digamos más débiles, pero sí vulnerables. Entonces, si queremos que nuestra comunidad avance, ahora sí que debemos permitir que estas comunidades avancen también. Claro. O sea, el índice de desarrollo humano, por ejemplo, va a medir variables económicas, pero también variables relacionadas con la educación y con la salud. Y en el caso de la salud, por ejemplo, pues la atención a mujeres gestantes, la atención a menores de 5 años y el desarrollo, tenemos que entenderlo, pues que es un concepto que no solamente es económico, sino que involucra otras variables de inclusión social. Por eso es tan importante tener pues estas unidades de atención en materia de violencia de género, también tener comités de género, género WAC, tener estas instancias que nos permiten a nosotros coordinarnos con la política pública a nivel estatal y nacional. Y bueno, ya para no desviarnos tanto del tema, podríamos decir que como tal el colectivo, en este caso LGBT, que es gran parte de, ahora sí que este grupo que
forma parte de lo que no es, digamos, este binarismo de género. ¿Están seguros dentro de la universidad? Sí, cualquier situación anómala de discriminación, de hostigamiento, de acoso que ellos tengan, pues nosotros estamos en la idea de que cada facultad tiene su unidad de atención de violencia de género y los estudiantes tienen este conocimiento. A partir de lo que nosotros empezamos a revisar en nuestra investigación, sí nos dimos cuenta que los estudiantes quieren que haya más temas de género porque no tienen mucho conocimiento sobre algunos rubros. Nuestra investigación no cubre aspectos como de identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Solamente cubre la investigación sobre qué hacer en una situación de violencia de género, ya seas mujer o estés dentro del colectivo LGBTIQ+. En ese sentido, pensamos que hace falta más educación, efectivamente, pero que por otro lado de los resultados que tenemos hasta ahorita, sí vimos que, como mencioné antes, muchos conocen qué hacer si, por ejemplo, en la universidad la unidad de atención no les funciona o no sirve o ellos no tienen más opción que ir, por ejemplo, a la fiscalía, ellos conocen. O incluso la violencia está enfrente de nosotros, pero está tan normalizada que ni siquiera está ahí y ni siquiera la vemos. Claro, sí, hay una situación ahí que mide el observatorio y es el lenguaje. O sea, cómo nos dirigimos a las personas. Nosotros primero tenemos que preguntar a la persona cómo quiere que nos dirijamos hacia ella, con qué pronombres y con base en ello nosotros mostrar respeto a una situación que de pronto no es tan común para nosotros. Pero esta es una universidad pública, está abierta al discutir cosas sobre cuestiones de género también, y la universidad tiene pues muy claro esto, ¿no? Que hay que seguir estos lineamientos, seguir con los estudios de género, tener las estadísticas, a empoderar a las mujeres, educar y tener esa corresponsabilidad familiar en lo que son los cuidados y la atención de los menores, así como en el lenguaje. Y bueno, tenemos mucho que trabajar y todo sea por el bien de la comunidad y de su integridad. Esta fue la doctora Elizabeth Urbiola Solís. Mucho gusto en tenerla una vez más. De parte mía y de todos los colaboradores que hacen esto posible. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.